pensé que elegir una carrera fuera tan complicado, y más cuando alguien te quiere imponer algo que no te gusta. Mi papá estaba con la onda que esto era derecho, y mi abuelo economía, pero al final yo logré elegir por mi propia cuenta y lo que me gusta. Es como esto de las elecciones. Quiero ser libre para elegir y elegir lo que yo quiera. A la fuerza ni el zapato entra. Yo solo quiero reglas claras y transparentes para tomar mis decisiones. Vos puedes pedir lo mismo. Todos podemos pedir lo mismo. Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es miércoles 7 de abril del año 2021. Hace breves momentos en un hotel capitalino, el líder campesino Medardo Mairena lanzó su candidatura a la presidencia de la República por el movimiento campesino. Esta es una noticia que está en desarrollo. Vamos a darle seguimiento a una candidatura más que se presenta al pueblo de Nicaragua. Hoy vamos a hacer un programa especial para la mesa redonda porque vamos a contar con tres invitados especialísimos. María Asunción Cuadra, abogada, docente universitaria y penalista. También ella es integrante de la Alianza Cívica y por tanto de la Alianza Ciudadana. Vamos a conversar también con Gonzalo Carrión. Gonzalo Carrión es abogado, miembro del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más. Actualmente Gonzalo se encuentra en el exilio en la hermana República de Costa Rica. Y vamos a tener también con nosotros, ya está conectado, el doctor Gabriel Álvarez, abogado constitucionalista y también integrante del Movimiento por Nicaragua. A los dos y a la doctora Moreno les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar en sintonía con nuestra audiencia. El tema que nosotros nos hemos propuesto abordar hoy es el que está referido a los crímenes de lesa humanidad, acusaciones, estudios, declaraciones de diversas organizaciones de derechos humanos, de las Naciones Unidas, de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pues ahí está la documentación. Vamos a plantear si en efecto los nicaragüenses, las nicaragüenses, podemos aspirar a una justicia que pueda resarcir a los familiares de las víctimas de la represión de la dictadura orteguista, por un lado. Y por otro lado también vamos a ver si es posible. Vamos a conocer los mitos y las realidades que existen alrededor del tema de la justicia, específicamente para los gobernantes actuales, el señor Daniel Ortega y su señora esposa Rosario Murillo. ¿Habrá justicia para ellos? Esa es una pregunta que nosotros vamos a tratar de responder con la participación de nuestros invitados especiales. Empecemos, ¿verdad? Por Gonzalo. Gonzalo, hay mucha información alrededor de los temas que las organizaciones de derechos humanos han venido recopilando sobre los crímenes de lesa humanidad. Hacernos una síntesis, por favor, de todos estos estudios, de estas acusaciones, de estos señalamientos que el régimen ha rechazado, pero que ahí están, que son una realidad, para que nos dé el punto de partida de conocer los comentarios de los otros panelistas. Adelante, Gonzalo. Buen día, Sergio. Un abrazo a la distancia para vos. Gracias por la invitación. Para Gabriel Álvarez y para Asunción Moreno. Diríamos que estamos entre colegas que tenemos conocimiento del derecho y en particular también de lo que ha sucedido en Nicaragua. Y tratando de hacer un resumen, no sé si se me escucha bien. Adelante. Gracias. Si queremos señalar así de un resumen apretado, nos podríamos remitir a los informes publicados por el GIEI, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la Oficina del Alto Comisionado,
por Amnistía Internacional, que son, Amnistía Internacional, que es una expresión no gubernamental, pero GIEI, Comisión Interamericana de Altos Comisionados, son de los mecanismos interamericanos, en el caso de la CID y el GIEI, y del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Los principales mecanismos y sistemas de protección de derechos humanos verificaron in situ lo que el pueblo nicaragüense en desarrollo todavía, casi 3 años ya, sufrió. Y yo como defensor de derechos humanos y con mis colegas que ahora pertenecemos acá en Costa Rica del colectivo, estando como defensores en Nicaragua hasta diciembre de 2018, pudimos, digamos, sentir de cerca, acompañando a las víctimas y escuchando sus testimonios del horror, el dolor provocado por tanto horror. Podría decir que lo que constató la Comisión Interamericana, el GIEI y el Alto Comisionado es lo que diversas voces del amplio movimiento de derechos humanos y fundamentalmente por el protagonismo de las víctimas han denunciado, y que se resume en eso que ahora se ha vuelto como de manejo hasta con alcance popular en la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, y que los crímenes de lesa humanidad, de acuerdo a las normas internacionales de derechos humanos, se pueden apreciar en esa persecución y en esa sistemática persecución y graves violaciones a derechos humanos, con las detenciones ilegales, con la tortura, que por cierto el GIEI cuando da su informe señala que constató, que conoció testimonio y que habla de malos tratos y señala tortura que por su tiempo, recuerden que el GIEI tuvo un mandato hasta el 30 de mayo, ¿verdad? El mandato era hasta el 30 de mayo, pero nos aporta algo que el pueblo de Nicaragua sufrió, y es la dimensión de la gravedad de las violaciones de derechos humanos, con ese alcance de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad. Hago un particular énfasis con el tema de la tortura porque el colectivo, ya en experiencias de acá en Costa Rica, a propósito de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, ha documentado unos 80 testimonios de excarcelados que sufrieron diferentes formas graves violaciones de derechos humanos con el tema de tortura. Eso como para, digamos, también enfatizar sobre lo que es la labor que están haciendo los defensores y defensoras de derechos humanos, tanto en Nicaragua y en el caso de nosotros con el colectivo en los últimos 2 años, ya estando en el exilio. Entonces, esos crímenes de lesa humanidad es con las detenciones arbitrarias, la tortura, con la aclaración que yo le estoy haciendo por la labor nuestra, con el desplazamiento forzado, que son arriba de 100.000, incluso desplazamiento forzado, por cierto, que hay un desplazamiento interno y el desplazamiento externo, que es con el exilio fuera del país. Y en ese desplazamiento, por supuesto, no está totalmente documentado. Y quiero terminar en esa introducción y este resumen que Nicaragua, a partir del 18 de abril, y diría con el incendio la negligencia del trato al incendio, comienza a conocerse la intensa represión que ya veníamos nosotros denunciando como defensores, que estaba sufriendo particularmente el campo. Y abril lo que nos vino a marcar es ese antes y ese después, y lo que se vino a dar es como la generalización de un régimen que no se somete al ordenamiento jurídico y abusando extremadamente del poder. De abril hasta la fecha, que ya estamos cumpliendo 3 años, mantiene una sistemática persecución, y que también es parte de esa Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, persecución que tiene incluso a ciudadanas y ciudadanos visibles en ejercicio de su derecho, incluso a veces, en muchos casos, arrinconados hasta en su casa. Entonces, Nicaragua persiste ese estado de graves violaciones de derechos humanos, dicho por la Comisión, dicho por los mecanismos que decía,
señalaba, y en el caso concreto de la persistencia de ese estado policíaco, ese estado de excepción de facto, significa el persistir en las graves violaciones de derechos humanos, negando los derechos humanos, y un régimen pues que no se somete al derecho, un régimen que abusando del poder niega todos los derechos. Y con el agravante y señalado también por los mecanismos y denunciado permanentemente por el movimiento de defensores en Nicaragua, de la impunidad. No hay un solo caso, exceptuando, digamos, con el paramilitar que asesinó a la joven brasileña y el reciente del 19 de julio del año pasado en la Trinidad, que, digamos, se hizo una especie de mímica de proceso, porque incluso no conocimos la verdad plenamente en el único caso de que se haya privado de la vida de una persona, porque en el caso del paramilitar se declaró culpable y no se habló más del caso, porque cuando se declara a una persona culpable no se realiza el juicio y por supuesto no se conoce la profundidad y no se conoce plenamente la verdad. Y en ese sentido, dejar de entrada que está pendiente en Nicaragua para todas las víctimas, para todo el pueblo de Nicaragua, el que se pueda realizar ese derecho que es fundamental, el derecho a la verdad, el derecho a la justicia. Ese derecho, ahí está, es un desafío para todo el país, es un derecho que definitivamente es innegociable. Es decir, no solo es una aspiración legítima, es un derecho y por principio, en el caso nuestro como defensores, nuestro compromiso. Vamos a darle un poquito de chance. María Asunción, este informe, este resumen que nos hace Gonzalo sobre la situación de los derechos humanos, específicamente sobre los crímenes de lesa humanidad, esa es la expectativa que tiene el pueblo de Nicaragua. Si algún día va a haber justicia que significa el resarcimiento para los familiares de las víctimas caídas y acusación formal y condena hacia Daniel Ortega. ¿Qué es mito y qué es realidad en esta situación, María Asunción? Primero, Sergio, agradecerte esta invitación y un gusto compartir con dos grandes amigos, también nicaragüenses, que vivimos de una u otra manera toda la situación de represión y de crisis de derechos humanos que es el día a día que estamos en Nicaragua. Sobre ese tema, Sergio, yo creo que es muy importante también para la teleaudiencia que la mayoría no son profesionales del derecho. Es importante decir qué es un crimen de lesa humanidad. No tuve la oportunidad de escuchar a Gonzalo, me imagino que se refirió a todos los informes que desde el 2018 hasta la fecha los distintos organismos de derechos humanos a nivel internacional y a nivel nacional han señalado que en Nicaragua, que la población nicaragüense en particular ha sido víctima de delitos de lesa humanidad por quienes hoy ejercen el gobierno. Y es que efectivamente para la población que no es profesional, que no es abogado, que no es profesional del derecho, ¿qué es un crimen de lesa humanidad? Este es un concepto que nace obviamente a partir de un momento histórico de la Primera y Segunda Guerra Mundial, en donde vimos a todo un Estado en la época nazi acribillar a gran parte de su población. Pues a partir de ahí ya el concepto de delitos de lesa humanidad ha sido incorporado a nivel internacional en un estatuto de Roma y efectivamente se escucha. Y efectivamente, ya dada la naturaleza de estos actos, ¿qué es un delito de lesa humanidad? Son todos aquellos actos que realiza un Estado contra su población y que lo hace de una forma sistemática, generalizada,
con una estrategia planificada, diría el Jay, fue una estrategia definida de atacar a un grupo de la población que específicamente coincidía con todas aquellos ciudadanos y ciudadanas que manifestaban su oposición al gobierno. De tal forma que es importante, en principio, definir qué es un delito de lesa humanidad y por qué los organismos internacionales en materia de derechos humanos dicen que Nicaragua, que la población nicaragüense ha sido víctima de violación de estos delitos. Eso es importante tenerlo. Nosotros vimos sobre todo a partir de abril del 2018, vimos todo un ataque generalizado y sistemático contra los manifestantes, contra todo ciudadano que tenía algún acto de manifestación. Vimos un patrón de conducta organizado en el que todo el sistema de justicia penal, habría que decirlo, todo el sistema de justicia penal entendiéndose más allá del Poder Judicial, es decir, la Fiscalía, la Policía y el propio Poder Judicial, de una forma orquestada, organizada, cometieron una serie de delitos contra la población nicaragüense. Y además eso obedecía, lo dicen los informes internacionales en materia de derechos humanos, a una estrategia claramente definida en donde habían órdenes directamente del Poder Ejecutivo, inclusive la misma coordinación con grupos paramilitares, parapoliciales, según el informe de organismo internacional que se quiera leer, pero sí hay un órgano civil, militar, civil armado, que tiene que usó armas de guerra contra la población nicaragüense, y a todos esos elementos de los que te estoy hablando, Sergio, son los que caracterizan un delito de lesa humanidad. Y por eso en los informes de derechos humanos se ha dicho se debe exigir responsabilidades. El tema es hasta dónde, yo creo que sobre mitos y realidades quizás no es exactamente lo que yo diría, sino es sobre probabilidades de procedibilidad para definir rutas de justicia, que las víctimas obviamente tienen derecho a la justicia, y ese es un tema que se tiene que abordar. ¿Cuáles son las rutas para que los responsables de los delitos de lesa humanidad, entiéndase como responsable, no solo a los autores materiales, que llamamos nosotros los penalistas, que es el que ejecuta directamente el hecho, el que asesina, el que tortura, el que comete una violación, el que de forma organizada dentro de una estructura realiza desapariciones forzosas, que estos son los distintos delitos de lesa humanidad que nosotros podemos identificar que se han dado en Nicaragua, pues también en derecho penal internacional y también en el derecho penal nacional se habla del autor intelectual, es decir, aquel que planifica, que hace que diseña toda una estrategia. Aquellos que participan de todo el diseño de una estrategia, que seguir directamente y de forma personal a realizar estos actos realmente ejecutan, o realmente son los autores del plan para que otros lo ejecuten. Entonces, ¿a quiénes se les tiene que exigir responsabilidad por estos hechos? Tanto a los autores materiales como a los autores intelectuales de esa estrategia, de ese plan definido de ataque a la población, en el que hay cantidad de víctimas de torturas que se realizaron en cárceles clandestinas y en nuestros propios sistemas penitenciarios y centros de detención. Hay cantidad de personas que fueron víctimas de desaparición forzosa. Tenemos oficialmente, según los organismos internacionales, más de 385 víctimas asesinadas dentro del contexto de todo de abril al 2018 a esta fecha. Y de esos hechos que estamos hablando, de cómo hacer una ruta de justicia. Yo veo dos caminos. Uno, la justicia, el hecho de que mediante un cambio de gobierno, obviamente, ese gobierno tiene que tener dentro de su plan del poder, el modificar
todo el sistema de justicia para que las víctimas tengan acceso. Porque algo que sí, Sergio, han dicho también los organismos internacionales es que las condiciones actuales no permiten a las víctimas acceder a la justicia. O sea, las instituciones, dado que el propio sistema de justicia, entiéndase todo el sistema articulado desde la policía que realizaba las detenciones, la fiscalía y los propios jueces, son parte del plan general de delitos de lesa humanidad, en el que sin duda hay que individualizar responsabilidad. En materia penal, uno de los grandes temas de justicia es que tienes que relacionar el hecho, un resultado, de forma individual con las personas responsables. Y en materia de delitos de lesa humanidad y viendo cómo se dieron los hechos en Nicaragua, aquí también va a ser muy importante el poder determinar la responsabilidad en la cadena de mando, es decir, quién planificó, cómo se distribuyeron las tareas, qué tipo de instituciones gubernamentales, no gubernamentales, policía, paramilitares, parapoliciales participaron en la ejecución de todo esto, y se tiene que, para poder determinar quiénes son los responsables, se tiene que realmente hacer todo un estudio y documentar una evidencia y llevar todas las evidencias hacia una cadena de mando que lleve al autor intelectual, al que dio la orden, al que la dirigió. Es importante que estos delitos, Sergio, son delitos imprescriptibles, a diferencia del resto de delitos que conocemos la ciudadanía nicaragüense. Los delitos de lesa humanidad son delitos imprescriptibles. ¿Esto qué quiere decir? Que en cualquier momento se puede solicitar y pedir justicia. Dos, son delitos que no admiten ningún tipo de eximentes, es decir, nadie puede decir es que yo lo hice por obediencia debida, dentro de la estructura de obediencia debida, que es una eximente en materia de derecho penal, porque en los delitos de lesa humanidad no se admite como una eximente, decir es que yo obedecí, yo atendí una orden. No, usted es responsable porque usted lo ejecutó y no hay obediencia debida que realmente. Tampoco los delitos de lesa humanidad son inamnistiables, es decir, no los cubre ningún tipo de amnistía. De tal forma que, dada esa caracterización de los delitos de lesa humanidad, yo lo que veo que las rutas realmente es la nacional, que ya he explicado que eso requeriría una reforma profunda del sistema de justicia penal nicaragüense, más allá del propio Poder Judicial. Implica toda una reforma en la Fiscalía, en el Ministerio Público, en la propia policía. Y la otra es la vía internacional, que puede ser el poder ir ante la Corte Penal Internacional, que yo lo veo un poco complicado, no porque no existan las evidencias suficientes y que no se hayan dado los delitos de lesa humanidad, sino por temas de procedibilidad. En materia penal hay mucho formalismo y requisitos para poder actuar ante una instancia, ante una autoridad, en este caso ante la Corte Penal Internacional. Y entonces tienes que tener una vía de acceso. Nosotros no somos Estado signatario del Estatuto de Roma. Y entonces la vía que podría haber directamente para ir ante la jurisdicción internacional de la Corte es que el Estado de Nicaragua, y entiéndase que sea cuando haya un nuevo gobierno, porque este no lo hará, porque son los primeros posibles responsables, perpetradores de los delitos de la humanidad, que el Estado de Nicaragua realice una manifestación de voluntad de que sea la Corte, es decir, ceder la jurisdicción a la Corte Penal Internacional, decir que en Nicaragua no se tienen las condiciones y que por lo tanto se cede esa competencia a la Corte Penal Internacional, y eso se tiene que saber a través del Estado de Nicaragua. Entiéndase que debería haber una ley, una decisión del Estado de Nicaragua de dirigirse a la Corte para que se conozcan estos hechos. La otra vía es que lo haga el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero bueno, en el Consejo de Naciones Unidas hay algunos países que tienen derecho a veto y es un poco difícil llevar este caso, aunque esté muy bien documentado, no es que sea difícil, se puede llevar, pero no veo muy probable
por ese derecho a veto que tienen algunos estados, y tenemos que ver quiénes integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y nos vamos a dar cuenta que por lo menos el camino es más largo, muchísimo más, con mayor retraso, el que el Consejo de Seguridad remite el caso de delitos de lesa humanidad cometidos en Nicaragua a la Corte Penal. Pero esas son vías legales, es decir, es posible irse por esa vía, ver si a través del Consejo de Seguridad se lleva el caso. Es posible un nuevo gobierno, junto con todas las modificaciones y la reestructuración de un sistema de justicia local, también el nuevo gobierno diga: voy a llevar el tema de los delitos de lesa humanidad cometidos en este periodo ante la Corte Penal y voy a concederle la jurisdicción y competencia. Recuerda que la competencia y la jurisdicción es muy local. Todos tenemos que saber que la justicia penal internacional es supletoria y complementaria a la justicia nacional, de tal forma que se deja prioridad a los estados, que sean los estados con sus propios recursos los que hagan justicia. ¿Y cuándo se da esa complementariedad, esa subsidiariedad? Cuando en los estados no hay condiciones para que las víctimas alcancen la justicia. Pero evidentemente este es un año electoral en el que yo creo que todos los que creemos en la justicia y que creemos en la democracia, vemos una oportunidad de que hay un cambio de gobierno y que las víctimas, ya sea en la vía nacional o en la vía internacional, a través de esa manifestación del Estado de Nicaragua, los delitos de lesa humanidad no queden en la impunidad. Porque evidentemente no es un camino, la impunidad no es un camino para los delitos de lesa humanidad, sobre todo por la naturaleza de los delitos, de su imprescriptibilidad y que no existe posibilidad de ser amnistiado por ningún Estado. Gabriel, ambas intervenciones de nuestros panelistas, tanto la de Gonzalo como la de María Asunción, han dejado claro que ahí está planteado el hecho, pues. A simple vista se puede observar que la pareja presidencial y los involucrados en toda la cadena de mando están fuertemente cuestionados. ¿Qué nos dice la constitución política sobre un personaje como el dictador Daniel Ortega, que seguramente va a ser el candidato presidencial del FSLN en las próximas elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua? Esto por un lado, ¿verdad? Queremos revisar contigo ese marco jurídico que le permite a un personaje altamente cuestionado, contundentemente cuestionado por organismos tan serios de las Naciones Unidas y del continente como la OEA, y ahí está la evidencia. Pero también me gustaría tener tu opinión sobre el aspecto político de esta situación. A lo largo de la historia de Nicaragua, cuando se han registrado estos enfrentamientos de dos fuerzas políticas antagónicas, todo resultaba en una negociación donde lo primero que hacían las partes era decretar la amnistía y el resarcimiento de daños, que se traducía en dinero para ambos grupos. ¿Es posible una componenda de esa naturaleza en este contexto en Nicaragua de cara a estos comicios y a los resultados de estos comicios? Gabriel. Gracias, Sergio. Permíteme en primer lugar devolverle el abrazo a Gonzalo, donde se encuentra mi estimado amigo Gonzalo Carrión, y hacerlo extensible a María Asunción y a vos mismo, Sergio. Realmente es un gusto para mí estar compartiendo estos análisis y reflexiones con ustedes. Después de las amplias descripciones, tanto de Gonzalo como de María Asunción, pues me deja la parte, no sé si la más difícil o la más fácil, la política, Sergio. Desde algún punto de vista, uno suponer que es relativamente fácil, de derecho, tal vez podemos ir complementando algunos asuntos en el desarrollo de la conversación. Pero te decía que el aspecto político que directamente me dirigí puede ser sencillo porque todas las opiniones son válidas, cada quien tiene su opinión y se puede compartir o no, pero es la opinión de cada quien.
cambio, en el ámbito jurídico, aunque también en la opinión de cada quien, puede haber algunas técnicas y métodos en donde uno pueda argumentar para tratar de explicar en qué difiere con otros colegas. Sin embargo, no es fácil, es más difícil, porque esta es como la pregunta que le hacían a Jesús, y no me quiero comparar con él, pero tú sabes que lo que se diga respondiendo a tu pregunta va a ser cuestionado por aquellos que legítimamente ejerzan el derecho y tengan a bien ejercer el derecho a la crítica. Pero no voy a evadirte, Sergio, la pregunta, sino que la voy a tratar de comentar con mucho gusto. En primer lugar, ¿qué dice la Constitución sobre un tipo como el dictador, creo que dijiste, Ortega? Nada, la Constitución no dice nada. Desde mi punto de vista, sobre un dictador como Ortega, la Constitución lo regula a todos los nicaragüenses. Y para el caso de quienes aspiren a una candidatura presidencial, pues establece una serie de requisitos que así a paro, a punta de memoria, que yo no confío mucho en la mía, creo que Ortega no está en curso en ninguna de las causales que le impedirían repetir como candidato a la presidencia de la República. No tiene ningún impedimento. Todos estos informes y documentaciones, acreditaciones, testimonios abundantes de todo lo que han explicado María Asunción y Gonzalo, al final no son sentencias, no vinculan a los órganos estatales nicaragüenses de militar, ni muchísimo menos la enorme importancia que incluso puedan tener en juicio o que deban posteriormente tener en juicio, pero en este momento, desde mi punto de vista estrictamente jurídico, no creo yo que el Consejo Supremo Electoral ni nadie vaya a tomar el informe del GIEI o de la CDH o del Alto Comisionado de la Naciones Unidas y con ese documento vaya a negarle la candidatura a Ortega ni a nadie. Ya, por eso digo que aunque es posible, es interesante que quedan abiertas algunas cosas que podrían comentarse en términos jurídicos. Yo voy a tratar de acotarme mi respuesta, de limitarme a tu pregunta. Dudo mucho, pues, Sergio, dudo mucho ahorita que de la Constitución derive algo que explícitamente o implícitamente le impida a Ortega ser candidato. Ahora bien, del contexto político se puede esperar una negociación, etcétera. Yo lo veo muy difícil también. Yo creo que los recurrentes y sistemáticos procesos únicos de violaciones de derechos humanos, amnistía, repetición, impunidad, degradación social, conflictividad, violencia, etcétera, revoluciones y contrarrevoluciones, yo creo que ha hecho, junto con otros elementos y facultades, las TIC podría ser uno de ellos, no voy a profundizar en otros, pero todo se grabó, todo fue presenciado casi en tiempo real a todo el mundo, no solamente los nicaragüenses, y el mismo desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos, la jurisprudencia, todos estos principios y valores que se han convertido en normas, disposiciones jurídicas en los estados nacionales, quiero decir, en los ordenamientos constitucionales de los estados, pero también se han plasmado en los instrumentos internacionales. Yo creo que hay muy poco margen de maniobra para que todo lo que ha ocurrido en estos últimos años pueda, igual que en ocasiones, repito, históricas anteriores, ser objeto de una negociación política que signifique impunidad. Yo, no, repito, no veo mayores posibilidades a eso. Ahora bien, dicha esta idea, también debo decir que no veo muchas posibilidades de que en los plazos relativamente cortos se empiecen a ver las condiciones institucionales para hacer efectivo el derecho de las víctimas, de sus familiares, y al final me atrevo a decir de la sociedad nicaragüense para conocer la verdad de lo que ocurrió. Y no me refiero solo a la memoria histórica en un sentido práctico, no digo no preciso, solo digo que
me refiero además de ese concepto más general y abstracto de memoria histórica, me refiero a la verdad casuística de lo que en cada uno de los delitos cometidos pudo haber ocurrido con los responsables, ya sea materiales o intelectuales o de cualquiera de las figuras jurídicas que el ordenamiento penal establece. Creo que definitivamente, como ya se dijo aquí también, y lo hemos escuchado y leído en diversos informes, las condiciones institucionales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la policía misma, es decir, de aquellos órganos estatales de cuyo desempeño depende la efectiva realización de la justicia, están harto cuestionados. Entonces, me parece que un sentido realista, condiciones concretas, deben hacernos, pues, a mí me permiten afirmar sin mayores temores ni dudas de que no va a ser posible aún en el caso de una transición democrática que se inicie con un cambio de gobierno, supongamos esa hipótesis en noviembre de este próximo noviembre, aún así no va a haber estas condiciones. Por lo tanto, los líderes políticos tendrán que tener toda la firmeza, la entereza, pero la visión realista de comprometerse de manera indeclinable, insobornable, inmodificable con la justicia, pero también para que ésta sea posible, creo que deberá ir tomando los pasos graduales, las medidas y decisiones políticas, sobre todo en el ámbito de las modificaciones institucionales y las reformas constitucionales y legales que permitan, pues, acceder a este preciado valor que es la justicia. Yo creo que un elemento fundamental, una condición sine qua non para emprender este camino pasa por una vía, yo le llamo pues cívica, pacífica, como le llamamos muchos nicaragüenses, electoral le llamo yo porque para mí en un Estado constitucional la vía cívica y pacífica pasa por las elecciones transparentes, legítimas, competitivas, dicen algunos, bien, por lo menos competitivas, pues, pero no por fraude electoral. Ello quiere decir que si se presentara un escenario de elecciones fraudulentas en noviembre, pues no, por supuesto que no estarán iniciándose la creación de condiciones para producir, para buscar y producir justicia, verdad, no repetición y resarcimiento de la víctima. Yo creo, Sergio, que en términos que me he referido a tus dos preguntas muy concretas, pues, y si algún fleco se me quedó ahí por fuera, con mucho gusto intentaría comentarlos. El tema de justicia se ha visto en el caso de España. Todavía el año pasado algunos españoles estaban en corte demandando justicia por los acontecimientos de la Guerra Civil Española, posterior a la Guerra Civil Española, prácticamente el periodo de la dictadura de Francisco Franco. Otro tanto vemos nosotros, ¿verdad?, los reclamos en las cortes en Chile, y estamos hablando de un proceso de muchísimos años. A veces nos hacen percibir las organizaciones de derechos humanos que la justicia va a ser en términos inmediatos, y junto todo esto con la expectativa que hoy mismo en el lanzamiento que les decía, ¿verdad?, que es noticia, de Medardo Mairena, estaban presentes las víctimas, los familiares de los presos políticos que están demandando la excarcelación, porque estos son procesos totalmente espurios. Entonces, ¿cuál es la verdadera misión que tienen los organismos de derechos humanos para decirle la verdad a la gente? ¿Va a haber en efecto un acceso a la justicia nacional, internacional, o va a ser postergada a la luz de él, lo que los juristas nos han dicho, tanto María Asunción, que es sumamente engorroso en términos de procedimiento acceder en el orden internacional a un proceso de justicia, y lo que nos ha dicho Gabriel?
Hola, Te escuchamos. gracias. Eh, yo creo que hay que partir de que Nicaragua tiene una historia que no respalda coherentemente las realizaciones del derecho a la verdad y la justicia. Es decir, venimos de la historia reciente, pues si solo contáramos los del siglo pasado o los últimos 50 años, siempre ha sido una práctica de crimen e impunidad. Masacres, cantidades, y que la clase política dominante, basados en grandes, digamos, deseos también de todo un país, alcanzar paz, la reconciliación, la estabilidad, en nombre de ella, incluso en nombre de las víctimas y llevándose el dolor de tanta gente, han, digamos, se han arreglado y le han echado tierra al derecho a la verdad. Le han echado tierra y ha prevalecido ese clima de impunidad. Es decir, los antecedentes no son positivos en ese sentido, pero la diferencia de este gran movimiento protagonizado fundamentalmente por las víctimas es que la quieren hacer diferente. Y definitivamente hay un gran movimiento que hace una distinción. En primer lugar, una resistencia increíble que va a cumplir 3 años, que no se ha basado en las armas, en los fusiles, contrario a cómo la ha tratado el régimen con 3 cuerpos armados. Entonces hay un gran movimiento que yo, que soy defensor la mitad de mi vida y que pues tengo 60 años y conocí esos grandes acontecimientos de grandes golpes y de cambio de la vida social y política del país, 79, 90, ese recorrido lo conozco porque lo viví, soy de esa generación de jóvenes y la receta de impunidad, más de 50 de amnistía que hay en el país, siempre ha sido para el que asaltó banco, para que el asesino, para los que han robado, los que han desvalijado del país. Siempre ha habido receta de impunidad con amnistía, por lo que se dice impunidad de hecho o de derecho. Ahora es diferente, Sergio, y para los que nos escuchan, hay un movimiento de alta. Yo siempre digo que abril fue una explosión de nuestras conciencias y también nos marcó, además que nos definió la ruta, y en materia de ruta de justicia, yo creo que uno tiene que ser objetivamente también realista, que hay quienes están trabajando para que la vida del pueblo de Nicaragua continúe, pero bypassando ese derecho enorme, legítimo de las víctimas de alcanzar verdad y justicia. Hay que dejar establecido eso. Todos y cada una de las víctimas tienen el derecho a saber la verdad. Y porque saber la verdad, y por eso incluso no es ajeno que los movimientos de víctimas digan ni perdón ni olvido, aunque hay quienes dicen aprender a perdonar, y en ese sentido los perpetradores ni siquiera reconocen que han violado los derechos humanos, menos que pidan perdón. Y entonces vos oficiosamente como víctima probablemente decís yo los perdono. Hay gente que lo dice, pero las víctimas en general mantienen vigente la demanda de conocer la verdad. Y en ese sentido, como defensor de derechos humanos, ninguna organización de derechos humanos tiene en sus manos una receta para alcanzar verdad, justicia y además ya. Yo lo podría decir que eso va a cambiar y vamos a alcanzar la verdad y la justicia y las cosas van a ser totalmente diferentes. Yo como ciudadano nicaragüense y ahora en los últimos 2 años en el exilio, que seguimos documentando, y ahí quiero dejar una idea esencial, fundamental para conocer la verdad es documentar todos los testimonios del dolor que ha sufrido la gente, el dolor provocado por el terror. Hay que documentar y en eso nosotros estamos dedicados, estamos documentando y no para el registro de cifras,
no para el registro de números, no, porque cada documentación de un testimonio, cada testimonio es el testimonio del dolor, son proyectos de vida que están partidos, los que están adentro y los que estamos afuera. Entonces, documentación importante, y termino con una idea. Yo insisto en eso, y creo que Abril también es un gran movimiento de derechos humanos, de todos y todas, que los 3 años de sistemática persecución, lo puedo decir, es que nunca como en este tiempo se ha conocido tanta sistemática y graves violaciones de derechos humanos en un corto tiempo, pero también nunca como ahora, con estos 3 años, la historia de violaciones de derechos humanos mejor documentadas son las que estamos viviendo ahora. Yo creo que ese es un privilegio para los que estamos sobreviviendo a esa historia de terror. Son las mejores documentadas, las más documentadas, pero no están totalmente documentadas. Porque cuando uno habla de desaparecidos, uno quiere saber cuál es la lista total de desaparecidos. Y eso solo lo sabe quien tiene a su ser querido desaparecido. Porque nosotros allá en Nicaragua conocimos de desaparecidos que aparecieron en las cárceles, en las morgues. Pero la cantidad total de tanto daño, de tantas lesiones que le ponen nombre y apellido a esos crímenes de lesa humanidad, es también parte del desafío para conocer plenamente la verdad. Y ese es un derecho que nosotros nunca podemos, digamos, representar en nombre de una víctima que sabe lo que quiere. Yo digo claramente, no tenemos en la mano para decir que pronto vamos a tener a Nicaragua en la CPI. Esa es una posibilidad, es una probabilidad. Y eso nadie tiene, es decir, para decir, está escrito. Yo lo que digo como defensor de derechos humanos y con lo que conocí la caída de Somoza es que las leyes de la historia y nuestro pueblo de Nicaragua ha probado, las dictaduras se terminan y esta no es la excepción. ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y cómo vamos a lograr justicia? Formalidad, metas que se van a alcanzar de una manera y otra. Lo importante es que este movimiento distingue algo que también yo lo viví, es que no está hasta ahora caracterizado por el espíritu de venganza, porque en el 79, en el 90 también lo viví, lo documenté como defensor de derechos humanos en el CENIT, es que el pasar la cuenta, matarte por odio, es decir, y lo que siguen haciendo en la montaña, y los más de 300 que se ejecutaron en el 18. Esa carga de odio con que se sigue tratando el pueblo de Nicaragua, esa es una gran distinción del movimiento que quiere cambio, que no es ni venganza, pero eso sí, ni olvido, ¿verdad? Ni impunidad, es decir, justicia con toda la responsabilidad del mundo. Increíble, pues, increíble. Por supuesto, hasta que los que son responsables de crímenes de lesa humanidad tendrán derecho a que se presuma su inocencia, que lo maneja y lo dicen muy bien mis colegas que están compartiendo este espacio. Sí, presumimos tu inocencia, ¿verdad? Pero también las víctimas tienen el derecho, en ese derecho de saber la verdad, que poder demostrar la culpabilidad en los escenarios que correspondan. Y como defensores, yo digo y dejo este mensaje. El principal desafío es que la justicia se encuentre en Nicaragua. Ahora no hay condiciones porque la dictadura equivale a negación de derechos y garantías, sin descartar la opción internacional, como lo explicaba mi colega Asunción Moreno, que es supletoria. El desafío nuestro es no renunciar al derecho a la verdad y la justicia que tienen las víctimas desde Nicaragua, y eso no está escrito. Y quiero enfatizar en eso, la gran diferencia, y me siento honroso con mis colegas del colectivo y con mis colegas que están también allá en el CENI, que son defensores de diferentes organizaciones, que estamos asistiendo a un movimiento que es diferente a los últimos 50 años, y lo vamos a lograr. Lo que acaba de decir Gonzalo, quiero vincularlo a algunas expectativas de grupos de nicaragüenses que se encuentran en el exilio en diferentes países y que quieren llevar a juicio a los responsables de crímenes en Nicaragua. Quieren asistir a juicios en cortes internacionales.
Sin embargo, sabemos que no hay elementos vinculantes. Por ejemplo, Nicaragua no está suscrito al Tratado de Roma. ¿Prosperaría, ¿verdad?, alguna acción penal de nicaragüenses en el extranjero en contra de los criminales de lesa humanidad? María Asunción. Gracias, Sergio, por la pregunta. Fíjate que escuchando a Gonzalo y también a Gabriel, creo que en temas de justicia, que además es un tema irrenunciable para cualquier futuro gobernante, creo que coincido con Gonzalo que aquí han habido procesos de impunidad y de muchas amnistías en Nicaragua, y que eso a partir del 2018 también ya cambió, que el pueblo nicaragüense y particularmente las víctimas, que son miles y miles, pues no solamente son los ejecutados y asesinados, sino que tenemos miles de personas que sufrieron tortura, tenemos miles de nicaragüenses que fueron víctimas de violaciones sexuales. No sé si tú has conocido la sentencia del Tribunal Internacional de Conciencia que se hizo en Costa Rica, donde se documentaron nada más que 18 casos, y cuando lees todo lo que pasó y lo que sucedió, a propósito de lo que decía Gonzalo, se trata de documentar y denunciar dentro de esa ruta de tiempo hacia la justicia, porque los antecedentes son realmente, yo soy optimista y digo que en el siglo XXI, a partir del 2018 en Nicaragua, tal vez no vamos a tener que esperar los 40, 50, 30 años que hemos visto en otros países de América Latina. En Guatemala, Ríos Montt creo que llegó a los tribunales a los casi 30 años después de tantos genocidios, mucha investigación, hubo todo un proceso de investigación, una voluntad del Estado de hacer justicia por los genocidios cometidos, por ejemplo, por Ríos Montt, y el pueblo guatemalteco logró ver a su genocida frente a un tribunal. El Salvador, con el crimen de los jesuitas, pues hasta hace muy poco hemos visto que se logró aclarar y llevar y hacer justicia en el caso del asesinato de los jesuitas de la UCA del Salvador. Y así podríamos hablar de Chile, Argentina. Yo soy mucho más optimista, aún con esos precedentes y aún sabiendo que no tenemos el Estatuto de Roma suscrito, y creo que la ruta del tiempo para las víctimas va a estar en dependencia no solo de un cambio de gobierno en Nicaragua, en donde pasemos de un Estado totalitario adverso al todo el sistema de protección de derechos humanos a nivel internacional. Es decir, este gobierno se ha declarado en rebeldía ante la comunidad internacional, no respeta los tratados internacionales en materia de derechos humanos, no atiende ni escucha las instancias internacionales en materia de derechos humanos. Es más, no ha permitido desde el 2018 que estas instancias como la primer comisionada de derechos humanos, la misma CID o el mismo MECENI regresen a Nicaragua. Entonces, ante eso, lo que a mí se me ocurre, Sergio, es realmente plantear junto a las rutas de justicia, que hay varios procesos que pueden llevar a las víctimas a la justicia, es también hacer una ruta de tiempo y también lo que se está haciendo, Nicaragua nunca más lo está haciendo excelentemente, pero hay cantidad de organismos no gubernamentales y también de organizaciones internacionales que están documentando probablemente como nunca en nuestra historia los casos, las graves violaciones de derechos humanos constitutivas de delitos de lesa humanidad. Y entonces quizás también esa ruta del tiempo va a estar definida con los niveles de responsabilidad. Entonces, cuando me refiero a los niveles de responsabilidad es que probablemente lo que vamos a ver dentro de la ruta de la justicia, el tema de la verdad es fundamental para llegar a la justicia. Y bueno, yo me imagino que con un cambio de gobierno, evidentemente lo primero que se debe de hacer es aprobar una ley donde se constituye una comisión de la verdad que no se puede evitar,
porque se evitó en los años 80, se evitó en los años 90 y eso nos hace que hoy estemos en esta situación. Entonces, que las lecciones de la historia del pasado nos sirvan para no repetirla ahora. Debe haber una comisión de la verdad simultáneamente, de forma paralela, casi de forma inmediata. Yo coincido con Gabriel, la justicia no la vamos a tener en los primeros 2, 3 años de un nuevo gobierno, pero sí vamos a poder crear las condiciones de un sistema de justicia que realmente garantice y abra las puertas a la justicia de las víctimas, que es lo que nos importa. Y entonces, por muy tarde que me quiera imaginar yo esos procesos de justicia a nivel nacional, obviamente pasa por un cambio de gobierno y eso también está en manos de los nicaragüenses en este proceso electoral, es evidentemente el tema de que en 10, 15 años nosotros podamos ver a los responsables, por lo menos dependiendo de los niveles de responsabilidad, probablemente vamos a poder ver al que disparó, al que torturó más cercanamente ante un tribunal de justicia que al que planificó. ¿Qué ha pasado en los juicios, por ejemplo, en Guatemala? Yo hablé de Guatemala y El Salvador porque Guatemala la justicia la hicieron local. Y en el caso de El Salvador fue a nivel internacional. Entonces, esas son las vías que tenemos los nicaragüenses, las víctimas de este régimen, para acceder a la justicia. Y cualquiera de las dos, lo importante es que llegaron a la justicia. Entonces, ¿qué pasa? En otros países como en Guatemala, por ejemplo, una vez que hubo cambio de gobierno y empezó a haber una fiscalía beligerante, en ese caso inclusive no hubo fiscalía como especial, sino una fiscalía especial dentro del Ministerio Público. Aquí se ha sugerido que se haga una fiscalía especial en cuanto se dé la posibilidad de que exista y se inicia la investigación. ¿Y qué pasó en Guatemala? Y en El Salvador y en otros países, muchas de las personas detenidas o investigadas en esos procesos de distintos niveles de responsabilidad empezaban a dar información y documentación importante que ayudaban a armar casos y acusaciones contra otros niveles jerárquicos. Y esos niveles jerárquicos te permitía ir estructurando y armando los niveles de responsabilidad dentro de una cadena de mando. Entonces, evidentemente para mí pasa, y en eso coincido con Gabriel en el sentido de que el tema, y sí soy mucho más optimista que Gabriel, en el sentido de que el cambio de gobierno acerca más la justicia a las víctimas, en tanto un nuevo gobierno de Nicaragua tendría que crear esas condiciones de acceso a la justicia para que la justicia sea más cercana. Yo no digo que va a ser inmediata, son delitos muy complejos y aunque se han estado documentando, evidentemente nos va a tomar un tiempo que las víctimas lleguen a la justicia, reparación, pero sí se puede trabajar mucho en el tema de justicia y en la no repetición, que en Nicaragua no vuelva a suceder lo que está pasando. Y entonces es una ruta de tiempo en el que habría que ver las modificaciones institucionales internas y las voluntades políticas de un nuevo gobierno, porque igual podría decir, miren, todos estos delitos de lesa humanidad en relación con estas personas acusadas, porque en los informes de derechos humanos se dice que directamente el Ejecutivo está involucrado en la comisión de estos delitos, podría manifestar y remitir, aún sin firmar el Estatuto de Roma, remitir la jurisdicción y competencia a una Corte Penal Internacional, que el proceso también es largo. Ahorita hay un caso contra Maduro, por ejemplo, que creo que tiene más de 6 años, y hasta hace poco la Fiscalía de la Corte Penal Internacional dijo que va a iniciar un proceso de investigación por los delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Es decir, son procesos largos, por mucha formalidad y por el tema y la formalidad que requiere todo proceso penal y que por lo tanto también requiere un proceso penal internacional, y es evidencias, casos debidamente documentados, acusaciones fundamentadas con pruebas, recopilación de testimonios que nosotros, como decía Gonzalo, ya como sociedad nicaragüense se ha ido documentando bastantes casos, se tienen identificados perpetradores, y entonces en esa ruta de tiempo hacia la justicia yo sí veo que unos primeros autores, quizás los materiales o los de más bajo nivel,
vamos a poder alcanzarlos y a partir de ahí empezar a conseguir, muchos de ellos colaboran, eso lo hemos visto en otros tribunales, en otros países, que los mismos acusados, las mismas personas que están siendo sometidas a un proceso, colaboran, dan información. Sería un sueño, por ejemplo, encontrar el plan escrito del plan de la operación limpieza y quiénes lo hicieron y cómo se hizo y cómo se distribuyó de cara a alcanzar esa justicia. Entonces, sí, lo que yo sí quiero dejar es el mensaje que la justicia, el acceso a la justicia, podemos acortar los tiempos de 40, 30 años, quizás a 20 o 15, pero eso depende de que nos pongamos, de que existen, desde ahora pudiésemos empezar a contar con condiciones dentro del Estado de Nicaragua para que las víctimas puedan de verdad, sin esperar más tiempo del que hemos visto en otros países, el acceso a esa justicia y por supuesto el derecho también a la reparación. Gabriel, el régimen sigue insistiendo en generar legislaciones, leyes, ¿verdad?, que haciendo uso de sus diputados en la Asamblea Nacional las fabrica en un santiamén. Esas leyes son espurias, se ha dicho, sin embargo están en vigencia. ¿Cómo podemos los nicaragüenses convivir en un estado como el nicaragüense, donde por un lado existen leyes a las cuales nos vemos sometidos cotidianamente, por ejemplo las leyes que tienen que ver con el Consejo Supremo Electoral, donde hay un procedimiento donde el régimen ya ha anunciado que solamente quiere dar reformas técnicas, lo han dicho, y por otro lado tenemos unas leyes que son totalmente ilegítimas, pero que son de estricto cumplimiento para la mayoría de los nicaragüenses en el aquí y el ahora. Eso va generando mayor impunidad y eso va generando mayor, digamos, en el terreno político, mayores agravios, ¿verdad?, y mayor necesidad de acceso a justicia. ¿Cuál es la forma de convivencia acá? ¿Cuál sería tu, digamos, recomendación técnica para los y los nicaragüenses que estamos acá? Antes, permitíme hacer una nota a pie de página, porque la verdad es que yo no logré detectar muy bien por qué cree María Asunción que es más optimista que yo, si la oí decir prácticamente en términos conceptuales lo mismo que dije. Es más, yo podría decir que soy más optimista que ella, pero no quiero hablar en términos temporales de 40, 30, 15 años. Para mí eso es mucho más subjetivo y tiene pocos criterios de fundamentos, pues, objetivables. Yo más bien lo veo en términos institucionales. Si hay alguna ruta que marcar, depende de la profundidad de los cambios institucionales que vayamos logrando. Así se va a ir acercando la realidad de la justicia para los nicaragüenses que la necesitan, que la exigen. Por lo tanto, yo quiero subrayar bastante eso, por si algo que dije se pudo haber interpretado como que yo sugiero fases temporales. Yo creo que, pues, con todo el respeto, además, tal vez podríamos entrar a eso, o tal vez no entendí muy bien, pero que antes se hiciera en 40 o 50 años, yo creo que está claramente superado. Yo no, pero es una especulación mía. Decir eso, aún decir eso es una especulación, a lo mejor se lleve más de 40, eso quiero insistir, depende de la capacidad de hacer transformaciones profundas en el Poder Judicial, en la Fiscalía y en la nueva policía que puede haber, en la nueva Fiscalía, por supuesto, y en un nuevo Poder Judicial también. Cuando yo me refiero a que tal vez no va a haber cambios rupturistas o revolucionarios, pero sí nuevas personas que los lideren estas instituciones y algunas reformas normativas. Y ello pasa obviamente por un cambio en la correlación de fuerzas parlamentarias para poder cumplir los quórum decisorios que exigen el acometer estas tareas. Yo creo en todo caso que somos igual o muy similares de optimistas los tres. Hasta donde estado creemos, me parece que va a haber justicia, pero creo que también los tres estamos muy claros de las limitaciones que la realidad política en Nicaragua
pone de acuerdo a las exigencias jurídicas para lograrlo. Dicho esto, Sergio, me parece que la convivencia y alguna recomendación técnica que también me voy a atrever a hacer, pero el concepto clave aquí me parece que no es tan técnico, sino que es un poco político y sociológico tal vez, y es la resistencia. Creo que el pueblo nicaragüense debe mantenerse en resistencia. Espero y hago votos y me comprometo con la resistencia pacífica, la resistencia dentro del marco constitucional, aunque también me hago cargo que esto extraña mucho a algunos sectores importantes. Se cree que hacer una defensa de la constitucionalidad es un poco hacerle el juego a Ortega. Yo creo exactamente lo contrario. Ortega lo que quisiera es que todos entremos en el campo de la fuerza y de la violencia, porque en primer lugar ese es el campo que es mejor se desempeña, el que más cree y el que nos ganaría sin lugar a dudas. El único campo en que le vamos a ganar seguramente es el campo de la racionalidad jurídica y de la institucionalidad democrática. Tarde o temprano él va a salir derrotado en este camino, por lo menos en mi opinión. Entonces, resistir y utilizar los instrumentos legales significa formarse, crear partidos políticos, fortalecer los partidos políticos, los movimientos sociales, las diversas formas de expresión de la sociedad civil, los gremios, fortalecer el sistema sindical, empresarial, ir cada vez autodespojándose. Esto es muy difícil y no quiero sonar muy ilusorio, pero creo que cada vez de manera autónoma, digamos, motu propio, aquellos que han venido gozando de prerrogativas y ventajas por el modelo anterior al 18 de abril, que vayan desapoderándose ellos mismos, porque eso le permite tener más posibilidad de vencer a los chantajes del gobierno. Es decir, que vayamos de verdad haciendo nuevas maneras de hacer política, que eso no se quede en una retórica, y la nueva manera de hacer política tiene efectos concretos, que es respetar la institucionalidad democrática y no hacer interpretaciones que nos convienen, etc. Y en este contexto conceptual, yo creo que estas leyes efectivamente habrá que derogarlas sin lugar a dudas, e incluso habrá que estudiar mecanismos jurídicos para los cuales también quepan soluciones jurisdiccionales. Digo esto porque varias de ellas han sido recurridas. Probablemente la Corte Suprema las engavete, y si se le ocurriera resolverlas, las va a resolver conforme las orientaciones políticas que le señalen, o va a decir que son leyes perfectamente conformes a la Constitución, pero no importa, siempre hay mecanismos jurídicos que permitirán que un nuevo Poder Judicial vaya también, no solo, es decir, el Poder Legislativo a derogarla, sino un Poder Judicial que emita resoluciones con valor de cosas juzgadas y que efectivamente se recupere pues la dignidad institucional, la solemnidad de la justicia, el compromiso de los diputados con la ciudadanía. Y a mí me parece que esto pasa, cuando digo resistencia, yo no veo muchas posibilidades, Sergio y estimado amigo, colegas, de que se pueda lograr sin un periodo más de dolor y sufrimiento, lamentablemente. Yo no veo que estemos muy cerca de la superación de ese dolor y sufrimiento. Yo no veo a los señores Ortega y Murillo pensando que después de las elecciones de noviembre, sea cual sea el resultado más o menos fraudulento, ellos después van a dejar la mentalidad, las actitudes, las decisiones políticas que han venido cursando en los últimos años, y por lo tanto vamos a tener que hacer uso de la mayor creatividad, de la mayor fortaleza, de la mayor unidad, no solo electoral me refiero a unidad nacional, para que esta resistencia tenga los mejores frutos. En primer lugar, institucionales, y posteriormente, pues, materiales y de justicia. Yo, si algo debo decir, porque tal vez algo en este sentido quiso señalar Asunción, es que la única posibilidad de hacer justicia de verdad pasa por un cambio de gobierno. Cualquier otra cosa va a ser dádiva, cálculos políticos, y por lo tanto eso que yo estoy diciendo, a mi manera de entender la cosa, significa las estrategias, las prioridades en
determinadas decisiones políticas, pese a que se puedan o se necesite pues postergar algunas exigencias que son propias de, no solo de éticamente hablando, políticamente hablando, jurídicamente hablando, sociológicamente hablando, de manera integral. Pero para acometerlo de fondo y con seriedad, habrá que pasar por una transición democrática que exige un cambio de gobierno. Finales. Gonzalo, te escuchamos. Sí, gracias. No, creo que uno podría hacer un mensaje final de preservar en esa resistencia que decía Gabriel, que ha caracterizado por ser cívica, preservar ese espíritu positivo de que no solo va a haber cambio, el modo, lugar, tiempo, cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a alcanzar la verdad y la justicia, eso, el desarrollo de los acontecimientos lo va a marcar en la medida en que el pueblo de Nicaragua se mantiene, digamos, firme, tanto en Nicaragua como los que están ansiados incluso de volver a Nicaragua para poder disfrutar la libertad, independientemente en las condiciones que uno pueda vivir desde su hogar. Pero yo cierro con ese mensaje de que el pueblo de Nicaragua ha sabido conquistar libertad, ¿verdad? Y vamos a alcanzar ese sueñño, el pueblo de Nicaragua lo va a alcanzar y va a haber desenlace. Y termino con una idea que fue expresión de Abril y que sigue siendo esa increíble resistencia de 3 años. La expresión de Abril la podemos encontrar también una explicación en la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyos artículos y derechos en la mayoría han sido violentados. El preámbulo 3 de la Declaración Universal dice, reivindica y es derecho la legítima rebelión frente a la tiranía y la opresión. De tal manera que si el régimen sigue jugando en preservar poder a costa de lo que sea, ¿verdad? Y es decir, sangre y fuego, dolor de nuestro pueblo, el pueblo siempre tiene reservado para sí ese derecho a la rebelión frente a la tiranía y la opresión. Y lo vamos a lograr. Un mensaje grande para la gente que nos escuchó, para las víctimas y abrazo, Gabriel, Asunción, Sergio, gracias por este gran momento de por lo menos encontrarnos en esta virtualidad. Tu comentario final. Sí, mi comentario final va dentro de ese contexto de resistencia cívica que tenemos todos los nicaragüenses que estamos dentro y fuera de Nicaragua. Va dirigido primero a las víctimas. Van a tener justicia. Yo sé que van a tener justicia. Para ello, dentro de este contexto de resistencia, debemos seguir documentando los casos, vendiendo testimonios, realizando los peritajes, recopilando toda evidencia, videos, grabación que tengamos sobre los hechos. Es decir, tenemos que seguir en ese trabajo de documentación para cuando se den las condiciones. Y por supuesto mi mensaje final es a toda Nicaragua. Estoy segura que con el corazón y con el alma desean no solo democracia, sino justicia para las víctimas, de que está en nuestras manos, este es un año vital, y que nosotros, está en nuestras manos el cambiar el sistema, el cambiar el régimen. Yo confío mucho en ese 70% que dice que no tiene opción política. Creo que ese 70% en noviembre va a permitir que las víctimas a partir de noviembre tengan ya un inicio de su camino hacia la justicia. Y eso solamente se puede hacer con el voto masivo en las urnas. Y hacia ahí va dirigido. Si queremos justicia, si queremos democracia, necesitamos solidarizarnos, arropar a las víctimas y saber que la justicia llegará a las víctimas
más temprano que tarde si nosotros, todos los ciudadanos, vamos y participamos en un cambio de este régimen que no podemos seguir sosteniendo más allá de este año. Tus palabras finales. Sergio, reiterarte solo mi gran gusto por haber reflexionado con estimados amigos. Cuestiones que, aunque pudiesen parecer categorías muy técnicas, en realidad están muy vinculadas con el aeropuerto de todos los días, con la libertad, con las aspiraciones de todos los nicaragüenses. Así que un abrazo fuerte a todos. Gracias, Gabriel Álvarez, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, doctora María Asunción Moreno. Muchas gracias, doctor Gonzalo Carrión. Mi abrazo fraterno a cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Muchas gracias a ustedes, amigos, por haber estado en un programa más de La Mesa Redonda. Tengan ustedes el mejor de los días. Adiós, sobrino. Adiós, tía Maruca. Adiós. Y entonces, ¿cómo le llaman? Este negocito ha sido el sustento de mi hogar por más de 20 años. Así he podido sostener a mi familia, pagar la luz, pagar el agua, pagar la escuela y comprar la comida. El secreto está en la confianza que le doy a mis clientes. Buena pesa, buenos productos y el vuelto completito. Esa misma confianza es la que yo necesito para las elecciones que dicen que vienen. Si yo puedo dar el vuelto completito, yo también quiero que me respondan igual. ¿Qué te quiero decir? Pues que yo quiero que esas elecciones sean transparentes y bien pesadas. O sea, bien vigiladas y con reglas bien claras.